Buenos días también a la... No, bienvenidos aquí a esta nueva sesión. No. Okay. Buenas, ¿cuál es el tema que nos corresponde desarrollar ahora? Teoría literaria, ¿no? Lo que es, pues, espera que el material, lo que es ya es un clásico de los exámenes de admisión, ¿no? Una duda aquí, ¿no? Este es el momento de las dudas, este es el momento, pues, de acallar cualquier cuestionamiento que esté pasando por su mente. Aunque a la misma institución, ¿no? Hay muchos problemas ahora con lo que es el mismo proceso de admisión ahora. No, esa es una cuestión de la cual no, yo no puedo hacer nada. Lo siento. Sí, es un clásico, okay. ¿No? Es un clásico, siempre se desarrolla. Dudas, inquisiciones, cuestionamientos. ¿No? No sé si eso es seguridad o demasiado temor. Puede ser cualquiera de las dos. Pero bueno, vamos a no desarrollar de una vez lo que nos corresponde. A ver. Vamos a ver aquí. La 1. ¿Cuál es la 1? Lo subrayado. Ahí lean bien, ahí dice lo subrayado. Ahí está. Sería así. La de el epíteto. ¿En qué consiste el epíteto? La adjetivación, ¿no? Resaltar alguna característica inherente propia de algún objeto, ¿no? Claro, ese es el epíteto en general, ¿no? Ese es el epíteto en su sentido más amplio, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la definición de epíteto, ¿no? De epíteto épico.
pasa con el epíteto épico? ¿No? Lo que se resalta de ahí, de Aquiles, de Ulises, de Miguel Grau, de la Padula. ¿Por qué no puede decir, pues, humano bípedo? Eso no es un epíteto, pues, ¿no? Aquiles bípedo, porque no todos los humanos son bípedos. No tiene mayor sentido. Serían pues las características, las cualidades, mejor dicho, más resaltantes de cada héroe, ¿no? Aquiles es rápido, el de los pies ligeros. Ulises es astuto, el de los muchos trucos, o el diestro en ardides. ¿Cómo se le denomina? No, la dos, la D. ¿A qué especie pertenece Ñacatita? No, especie, no época, comedia. Claro. Crimen, castigo, género y especie. Género épico, sí. Especie, no, narrativo no es una especie. Novela, también, pues, novela. Comentarios reales es género épico y especie crónica. ¿Qué especie es? No, Yante no es comedia. Es drama, es drama. Y La vida es sueño, sí, La vida es sueño también es drama.
No vayan a confundir, ¿no? Esto es importante, porque en otros salones, lamentablemente, estaba haciendo esto, me decían la D, pero luego para justificar me decían que Ñacatita era lírico o narrativo, o La vida de sueño es una novela, entonces, ¿no? Si van a marcar hay que sustentar, saber por qué, pues, porque pueden hacer es la champa. La champa ya es para los últimos 5 minutos del examen, ¿no? Entonces, ahí la champa sí es la cosa más, sea la voluntad de Chacalón, ¿no? Y ya está, ya. Pero ahí no, pues aquí no. Tienen que sustentarlo. La 3, ¿cuál sería? Creo que su compañero ha respondido. Sí. ¿Dónde sería la anáfora? Sí. Se repite, querrán. Tan sencillo como ello. Querrán, querrán, querrán. La 4. Y sí, es la D. Ahora bien, ¿cuál es la metáfora? Flor de pluma. Pero ¿con qué se le compra? Ave, ¿no? La ave recién nacida es apenas es flor de pluma o es ramillete con alas. Ahí está la metáfora. Ese es el poquito para agarrarle ahí, ¿no? La 5, y ahí, ¿dónde está la anáfora? Aunque también hay una metáfora, se ignora, claro, pero también hay una metáfora, pueden hallarla. Claro, la de ignora es la que predomina. Y ahí está, muy bien, Luis Enrique, la moneda quema, el beso de prodigio. La moneda quema. No, ahí está. La metáfora. La que domina es ignora, 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 pues son 4 versos, ¿no? Así que, no. A ver, este es un par. Esto creo que, si bueno me acuerdo, es Yelson. Habitación en Roma, es alguna de las calles, no, no es Piazza de la España. Ah, no, aquí, creo que es él. La moneda quema el beso de prodigio. Es decir, cosa más que el materialismo, la codicia, no destruye pues, el beso de salvación, el gozo de Dios, ¿no? Por ejemplo. Esta es una crítica de la iglesia. El hombre vestido de blanco es el Papa, ignora el misterio de la espiga, ignora el gemido de la parturienta, ignora que Cristo puede dar agua todavía. La iglesia básicamente vive encerrada en su propia torre de marfil, ¿no? En sus palacios, en su riqueza, pero ignora, ¿no? Él ignora
lo que es, pues, el sufrimiento humano. Ah, no, 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 este es Vallejo, este debe ser Vallejo. Debe ser de poemas humanos. Sí, casi seguro, sí. Pero ignora, es los paralelismos. Ah, a ver, ahorita busco esos versos, se me ha despertado la mala duda. La 6. El 6 es la B. Este es Propercio, si no me acuerdo. Catulo, este es Catulo. Ahí está, este es Grito hacia Roma. ¿Dónde se encuentra el hipróbaton, digo? Ay, qué tonto, no es Federico García Lorca. Los Hidalgo, huesos ofendidos. Aunque también en el primer verso, ¿no? Debería ser lesbia, solo en ti vemos que ha perdido, ¿no? La lesbia aparece ahí en medio del verso. Este es Grito hacia Roma de Federico García Lorca, poemas humanos, de Nueva York. No, es la crítica, en ese sentido, decirlo preciso. No, la 7 es sumamente sencilla, ¿no? No, A es B. Pero recuerden, hay otra forma también de metáfora. ¿Cuál sería esta? Recuerden, yo les había mencionado de dos metáforas. Sí, exactamente, bien Jimena, la que reemplaza de frente, ¿no? ¿No? En vez de decir tú es una papa, cara de papa, ¿no? Cara de papa. En vez de decir tú eres de papa, cara de papa. Papa guairo, colmo. Ni siquiera papita amarilla, papa guairo de frente. O con las ramas saliéndoles ahí por los ojos. Pero bueno. La 8. ¿Cuál sería la 8? La ridiculización, ¿a qué especie más bien correspondería? La, bueno. La sátira en cuanto a poesía, pero en cuanto al género dramático, comedia. No, recuerden, sátira se refiere a poesía, comedia se refiere a dramático teatro. ¿No? Es así tal cual aparece. La 9. 8 la sé. La 8 la sé. No, lo siento, Ramiro, pero eso no es. Quería decir Jimena, la D. Ilse y Poeta en Nueva York, ¿a qué género pertenecen? Lírico. ¿El lírico utiliza verso o prosa? Verso. Hay ciertas obras en prosa, pero son bien específicas, ¿no? Platero y yo,
Hay una de Gabriela Mistral, creo que no está de pero bueno. Los más en prosa, el spleen de París de Baudelaire, son bien específicas, ¿no? ¿A qué género y especie pertenecen las obras en la alternativa B? ¿Qué género y especie es la Divina Comedia? Lírico, no. Es épico. La especie es, no, epopeya, no, poema épico. Es poema épico. ¿Y cuál es la otra? La metamorfosis. Sí, la metamorfosis. ¿Qué género y especie es? Épico y novela, sí. Recuerden, lo épico tradicional, la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico están compuestos en verso, mientras, ¿no? Lo épico más contemporáneo, el cuento, la novela, están compuestos en prosa, ¿no? Bueno, crimen y castigo, y no, crimen y castigo, ¿qué género y especie? Épico y novela, ¿no? La vida es sueño, dramático y drama, ¿bien? ¿No? Y en el caso de la última alternativa, ambos comparten el mismo género y la misma especie. ¿Cuál sería? Épico, novela. Bien, Sandro. Ahí tenemos. La 10. Y sí, sería pues la C. Sería aquí la C. Es el hermano ausente en la cena pascual de Valdelomar. La tristeza, la desolación, pues, ¿no? De el abandono, la ausencia de ese ser querido. No, por eso, la melancolía propia de la elegía. Entonces, sí, aquí sería la hipérbole. ¿Dónde se halla la hipérbole?
claro, el caudal del río, ¿no? Justamente estoy llorando un mar de lágrimas, estoy hecho un mar de lágrimas por ti, ¿no? Claro, ese punto está exagerando. Claro que algunas personas cuando lloran sacan un manantial, tal vez ustedes saquen un Amazonas, ¿no? O tal vez saquen un río Rímac, ¿no? Pues lloran un río Rímac con basura, con la lagaña, la pus de la conjuntivitis, ¿no? Los mocos ahí, ¿no? Pues yo no sé cómo ustedes llorarán. Asumo que llorarán como perro con epilepsia, pero bueno, es otra cuestión. La 12. La 12. Y sí. Novelas son Aves y Nidos y Conversación en la Catedral. Caballero Carmelo, ¿qué especie es? Cuento, ¿no? Los heraldos negros, ¿qué género es? Lírico, exactamente. Y Páginas Libres es épico, sí, pero especie es problemático. A Marcos a veces lo consideras, a Marcos no lo consideras. Es Páginas Libres, una novela, mito, de gesta. No, no es novela corta. Ensayo. ¿Sí? Es ensayo. Tomar eso en cuenta. La 13. No, la 13 no es la B. No es la dominante. Aquí hay uno más intenso todavía. Exactamente, Jimena, lo que es la D. ¿Cuáles son los epítetos? Deseo, loco, imposible, vano, temeroso, violento, intenso, criminal. Así, ¿no? Es aquí lo que se desarrolla, ¿no? Es aquí lo que se ve. La 14. Sí, épico narrativo. Sí, cuando preguntas a Marco por géneros literarios, épico narrativo o épico simplemente. Pero San Marcos no considera, ¿no? Lo narrativo independiente como separado de lo épico. Y sí, bien Nadia es la D, ¿no? ¿Ficciones qué es? ¿Qué especie sería? No, ficciones no es novela. Jorge Luis Borges nunca escribe novelas. Cuentos. Es un libro de cuentos, ¿no? Género y especie de Romeo y Julieta. Dramático, ese es el género. La especie. Sí, ficciones es un conjunto de cuentos. Tragedia. Claro, ahí está No Tomo Bar Orbistertius, Las Ruinas Circulares, El Jardín de los Senderos que se bifurcan, Funes el Memorioso, ¿no?
Menard, el autor del Quijote, y demás. Simbólicas. Épico narrativo, cuento es especie. Épico narrativo, género, especie, cuento. Y claro, aquí te pregunta por cuentos, no te pregunta por novelas o por especie en particular. Ese género épico. Simbólicas, género. Es lírico, no es oda, es un conjunto de poemas nomás. Aquí el problema de la lírica más moderna es que es difícil de clasificar en especies, salvo en ciertos ejemplos concretos. No, esa es la diferencia, ¿no? ¿A qué especie pertenecen los ríos profundos? Es novela, sí, novela. Y a la Odisea. Epopeya, sí, perfecto. ¿No? A 15. Sí, la 15 es sencillísima. Sería aquí la D. No supone, pues, no, mayor problema. Identificación de Dios. La 16. La Henry, Nadia y Kiara sería la A. La 16 sería la A. Tenemos. ¿No? Uno, metáfora, si eres la canción. ¿En qué se diferencia la metáfora del símil? ¿Cómo? La presencia del cómo. Por eso el símil ahí, la 13 es la A. La 2, el epíteto, no, Poseidón, este es el epíteto épico, ¿no? El que estremece la tierra, igual que los terremotos o la subida del dólar, ¿no? La anáfora como, ¿no? La hipérbole más punzante que una espina. La 17. Sí, la 17 es la C, pero también puede ser otra figura literaria. Epíteto, antítesis, no. Bien, ahí también puede ser hiperbatón. No puede ser soltera porque es flaca, no puede ser casada porque es infiel. También podría funcionar, pero creo que más chocante es la anáfora, aunque justamente porque se da la duda y que pueden ser ambas posibilidades, entonces la pregunta no está bien planteada, pues. No hay más que decir al respecto. ¿No? No hay en este contexto. La 18. La 18 es sencillísima, ¿no? La 18 viene a ser la D. La sustitución de un elemento léxico por otro que tiene una relación de anal. No la C, la D. No.
La 19. Ujú. Vamos a ver aquí. ¿Dónde estaría la metáfora? No, claro. Serán. Será una palabra inútil, sí. Será un ojo callado. No. Ahora bien, también puede ser un epíteto. No es el problema. Palabra inútil, grito callado. No. Entonces puede ser tanto la y la B. La y la D. No. Vamos a plantear las dos, porque ahí sí está mal planteada. ¿Qué quieres que le diga? Está mal planteada la pregunta. No debería darse de esta manera. No debería darse de esta manera. La 20. No lo había bajado. No, no lo he subido. Y sí, muy bien, Sandro. La 20 es la de la égloga. ¿No? Ahí está. Tendremos ahí. ¿Qué se caracteriza la égloga? Pastoril, exactamente. La égloga es pastoril, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? El mundo pastoril, la belleza, pues, del campo y demás, ¿no? Ahora sí, la 21. La 21 ya han respondido, ¿no? La D. Las características, la D, ¿a cuál correspondería? No, al cantar de gesta, no. ¿Pero qué especie del género lírico? La oda, la oda, la oda. Las características son propias de la oda, ¿no? La 22. Ahí está. La 22 es la C. ¿Cuál es la metáfora que está en la D? Claro. En la D, en la D, en la D. En la B sí, tus ojos eran dos fuegos, ¿no? Silencios de estrella también en la D.
Y en la espadas de lirios. Muy bien. Muy bien. Espadas de lirios. Ese sería un reemplazo, pues. Como labios de mollejito, cabellos de oro. La 23. Páginas libres, sí lo habíamos visto, es ensayo. La 2 lo dice epopeya, así es la B. ¿No? Realmente, ahí ningún mayor problema con ello. La 24. La bien Kiara, ahí. Vamos viendo partecita por partecita. La 1, B o F. Verdadero. ¿No? La 2, B o F. ¿Dónde se encuentra el epíteto en ese segundo verso? Dulce fruto, ¿no? Sencillo. La 3, B o F. Verdadero. Acá quiero hacer, esta es una pregunta que pues es interesante. ¿A qué tópico latino se desarrolla aquí? ¿Qué tópico latino? Ujú. ¿Qué tópico latino hay en esos versos? Porque este es un cosa más poema de Garcilaso. Este sí es un poema de Garcilaso. Tópico latino. YOLO. Ujú. Es una buena pregunta, ¿eh?
tópico latino? ¿Qué tópico latino están en esos versos? ¿Quién la saca? Yo ya les di una pista ya. Con el YOLO. Sí, tópico. ¿Eh? YOLO. Carpe diem. Disfruta el momento, disfruta el día. Ese es el tópico que se encuentra ahí. Y bueno, la 4 y la son falsas. No, el carpe diem. Ahí, por eso dice, disfruta pues la primavera, pues la metáfora. Disfruta la de vuestra alegre primavera, o sea, de la juventud, el dulce fruto, antes de que el tiempo cubra de nieve la hermosa cumbre, y hasta que te lleguen las canas. Bueno, las mujeres sí, pues cosa más, su cumbre se cubrirá de nieve. En algunos hombres, ¿no? Justamente simplemente se secará la cumbre, ¿no? Y estará todito pelado, ¿no? Solamente la cumbre resplandecerá como un domo. La 25. Y sí, la B. Aunque si alguien conoce de qué poema es, le puede sacar otra figura literaria. ¿Conocen el poema que inicia con Érase? Érase un hombre a una nariz pegado. Entonces, aquí está hablando de la nariz, ¿no? Pues también puede ser hipérbole, porque claro, está comparando, pues, érase una pirámide de Egipto. La nariz es una pirámide de Egipto, pues, ¿no? Ahí está. Así también se puede sacar, pues. Pero claro, como no están las alternativas, no termina siendo realmente indispensable, ¿no? Pero de todos modos sirve para señalarlo. La 26. ¿Cuál sería la metáfora? Nadie la sacó. No, ahí no hay una. La principal, ahí sí hay una anáfora, una. Pero hay otra figura que más interesa, más brava. ¿Dónde está la metáfora en esos versos? Ahí está, es el amar sin ser querido, ¿no? Realmente, es algo que ustedes conocen bien, pues amar sin ser querido es un dolor jamás dormido, una gloria nunca cierta, una llama siempre abierta, ¿no? Este es Quevedo, ¿no? Un ejemplo, ahí tienen como para, ¿no? Como si no tuvieran suficiente, pues, ¿no? Con la situación en la que nos encontramos y el examen de admisión, también un pequeño recuerdo. La 27.
Para la 27 es la D. Es la D. Hay un hombre de perfil tan alto, no solamente tan grotesco. ¿No? En este sentido. Disculpen un momento, jóvenes. Van resolviendo aquí las que vienen, aquí problemas técnicos por la batería. Ya vengo ya. Todavía no he trabajado la 28. La 28 es la D, sí. Y hipérbole no. Tienen que diferenciar, ¿ah? Me había confundido aquí momentáneamente. Áspera corteza se cubrían, debía de ser se cubrían de áspera corteza. Es la. No confundan hiperbatón con hipérbole, ¿no? ¿Hiperbatón qué es? Claro, la alteración del orden de las cosas. La alteración del orden, no de las. Y el hipérbole, la exageración. Ahora es la exageración. Sí. La 29. ¿Cuál sería la 29? Bueno, esto también ustedes lo sacan rápido, ¿no? La 29 es la metáfora. El beso es el dulce idioma con que hablan dos amores, ¿no? Dos corazones, me parece, sí, dos corazones. Un beso es el dulce idioma con que hablan dos corazones, ¿no? Un corazón que dice, amor mío, mi ser arde ante tu presencia y estoy dispuesto a dar mi vida por tu felicidad. El otro que por el corazón que responde a ella o Yara, ¿no? Qué triste eso, ¿no? Un corazón todo bacano, ¿no? Sí, cruzaría los más inmensos mares para, ¿no? Estar sumergido bajo la luz de tu mirada y la otra persona, ya, ¿qué es eso? No, terrible. La 30 sería, pues sí, la D. La, la D de Nueva York es primario de Federico García Lorca, ¿no? Cantos de Villa y Esperanza, poemario de Rubén Darío, La canción de las figuras, la mejor obra de José María Eguren. Tenemos ave sin nido. ¿Ave sin nido qué especie es?
Es épico, es una novela. La 31. No, no tanto epíteto, tampoco hipérbole. Y sí, ¿dónde se halla la metáfora? ¿No? Hecho de obediente a cero. El imán de tus gracias. Ese es más intenso, aunque también puede ser un hiperbatón, ¿no? Para que me enamores lisonjero si has de burlarme luego fugitivo. Pero aquí la que pesa más, pues más intensa es la de los dos primeros versos, ¿no? Que es la metáfora. La 32. ¿La D o la B? Es la B. ¿Dónde se encuentra el hiperbatón? Claro, el hiperbatón ahí de su luz, los horizontes y demás. Y al hipérbole, montes de agua, ¿no? Y piélagos de montes. Ahí está. La 33. Habla de. No, no es ni. Ahí está bien, ahí es la A. 23 es la A. Epíteto y anáfora. La anáfora es sencilla, aún, ¿no? Eso queda ahí está bastante claro, pero el epíteto, fragosa montaña, ¿no? Entonces, tinieblas creo que ahí también dice, pero bueno, esto hay otra cuestión ya. La 34. La veo, la de. Es la de Corazón de Francia, La fe es un gran árbol, ¿no? Es la B, la metáfora que es mucho más importante, es mucho más intensa en ese sentido. No, no, no sería símil. No, no podría, porque no hay cómo.
no hay ningún conector. Es como un gran árbol. No, es para metáfora y para símil, pero lo que diferencia el símil de la metáfora es el cómo, semejante, parecido a, ¿no? La fe es como un gran árbol, la fe es como hay semejantes, parecidos, similares, cual un gran árbol, ¿no? Por ejemplo. Ahí está la diferencia y está el núcleo de la fe, está el kit de la cuestión. La 35. Sí, la 35 es la C. ¿Dónde se encuentra ahí la metáfora? Claro, los pétalos de sus labios, por ejemplo. Tenemos, ¿no? La 36. Y fíjate, lo hemos visto ya. Sí, todas estas obras ya hemos visto ya a qué género y a qué especie pertenece, ¿no? Sería ya demasiado que ustedes no lo logren identificar. Sería, pues, sí, la A. La A. Trilce es, ¿qué género es Trilce? Lírico, ¿no? Realmente. Ahí estamos. Y la Divina Comedia es épico, ¿no? Esto ya lo hemos visto ya reiteradas veces. La 37. ¿Dónde sería el epíteto? Blancas Torres. Blancas Torres. La 38. Sí. ¿Es la metáfora? Cabello, ¿no? Tu cabello, ahí hay una elipsis, tu cabello es oro bruñido, ¿no? Y el hipérbato, el sol alumbra en vano mientras, mientras trata de competir con tu cabello. Ahí justamente los versos anteriores seguro ahí está el contexto, el enlace pues para ello. No, la 39. ¿Cuál es la metáfora aquí? La vez de su boca, ¿no? De tu boca. Y la 40.
39 es la metáfora, la A. No, la 40 no es la D. Sí. Cubre la gente el suelo, debajo de las velas desaparece el mar, la voz al el polvo roba el cohete, ¿no? Sería aquí la A, la hipérbole, la exageración ahí que se determina, ¿no? Ok. Como usted se terminó bastante rápido, con otros salones me he demorado pues hasta básicamente las puertas de la salida. Ustedes son como un banco eficiente, ¿no? Uno entra, hace el trámite y ya está listo ya, ¿no? ¿Alguna duda? Una cuestión, ¿no? Hay otros salones que son pues básicamente la atención al cliente de Movistar. Ellos. Ah, que la 40 no podría ser la C. Tito. El único epíteto sería al cielo confuso, la voz confusa y varia podría ser, pero la que predomina es la exageración, pues todo sumamente exagerado. El suelo, la gente que cubre el suelo, debajo de las velas desaparece el mar, la voz al cielo confusa y crece, el polvo roba el día, o sea, todo es un caos, todo es un demonio, ¿no? Ah, esto me hace acordar, mañana hay seminario, un seminario de 4 a 8 que vemos El mundo es ancho y ajeno y La ciudad de los perros. Así que no, yo creo que ustedes estaban informados. No, se los digo yo en todo caso, ¿no? Entonces, hablen con su tutora, con su miss, ¿no? Y que les informe detalladamente. A mí me dijeron eso, sí, para que haga un seminario el viernes para los muchachos. Y de 4 a 8, ¿no? Ahí está, ahí vamos a ver, ¿no? Ese es el punto. Yo no sé cómo se habrán arreglado las cosas por interno. Es algo que a mí ya escapa a mí, ¿no? Así que ahí sí yo no los puedo ayudar, ¿no? Ese es el punto. Bueno, si hay alumnos aquí en Pasama, si en clases virtuales en general, no en Pamer, sino en clases generales de Pamer, pues hay jóvenes que se juegan Free Fire mientras están en clases, pues entonces, no, ¿por qué no en vez reemplazan una clase por dos? ¿Por qué no se puede dar? ¿Por qué no se puede dar al fin y al cabo, no? Una consideración ahí a tomar en cuenta. Ok, aquí justamente un alumno me preguntaba en qué consiste la metonimia, así que aquí para aclarar esa duda, ¿qué otras? Aquí un pequeño video justamente de resumen, ¿no? Hay como un super refuerzo final. Hola amigos de YouTube, hoy veremos las figuras literarias, su clasificación, definiciones y ejemplos. Si deseas ver directamente una figura en particular, puedes ver el índice en la descripción del video. Las figuras literarias son recursos lingüísticos o de la palabra que los escritores utilizan para embellecer su obra y así brindar mayor expresividad al texto. Se clasifican en dos grupos, las de forma o dicción y las de significado o pensamiento. En las de dicción variamos la forma externa del lenguaje, es decir, la manera en que están distribuidas las palabras. En las figuras de pensamiento se modifica el significado de las palabras, ya que éstas designarán otra realidad. Existen más de 50 figuras literarias, hoy solo veremos las más importantes. Empecemos con este verso de Becker y veamos lo que sucede.
texto original no tenía un orden lógico como en la oración de abajo. Este cambio de orden se llama hipérbaton. En este caso vemos cómo dos versos se contraponen con este juego de palabras entre camino y paz. Este contraste en base a dos palabras se llama retruécano. La aliteración es la repetición de un sonido varias veces. Por ejemplo, tenemos estos versos donde se repite la S, en este caso para imitar el zumbido de una abeja. Llamamos anáfora a la repetición de una o más palabras al principio de una frase o verso. En estos versos podemos notar la repetición de la palabra mientras. En este otro caso observamos dos anáforas, una de la palabra temprano y otra de las palabras no perdono a. Cuando encontremos un enlace que se repite varias veces en nuestros versos, estamos frente a un polisíndeton. En estos versos, Juan Ramón Jiménez hace uso de un polisíndeton con la conjunción y. El asíndeton es lo contrario al polisíndeton. En esta figura suprimimos los enlaces y en vez de estos utilizamos las comas. Pasemos a las figuras de significado. La hipérbole es la exageración de un hecho. En este verso de García Lorca se exagera el dolor. En el símil comparamos dos términos, utilizando las palabras como o parece. La personificación es simplemente tomar a los objetos como si se tratara de personas. En estos ejemplos nombramos a la luna como si se tratara de una persona triste, o los vientos con un carácter enfurecido. La oposición de dos ideas es llamada contraste o antítesis. Neruda opone en estos versos al amor y el olvido. En la metonimia reemplazamos una palabra por otra que tenga una relación de causa-efecto o parte-todo. En este ejemplo hemos reemplazado a una persona por el instrumento que lo caracteriza. En este otro ejemplo se ha reemplazado una obra por el nombre del autor. El epíteto es complementar un sustantivo con un adjetivo que usualmente es sobreentendido, como cuando decimos noche oscura, nieve blanca o cielo azul. También encontramos epítetos para caracterizar algo, como en el caso de la Ilíada, al nombrar a Aquiles como el de los pies ligeros. La metáfora es cuando una palabra se expresa por medio de otra con la que guarda cierta relación de semejanza. Tenemos dos formas de cómo se presentan las metáforas, mediante el reemplazo y mediante la comparación de palabras unidas por el verbo ser. En este primer ejemplo reemplazamos la palabra dientes por perlas, ya que guardan cierta semejanza. En este otro caso utilizamos el verbo ser para mostrar la semejanza de la vida con los ríos. Veamos estos dos otros ejemplos. En el verso de Apolinaire se reemplaza multitud por rebaños,
y en el verso de Antonio Machado se utiliza el verbo ser por la semejanza entre el sol y un globo de fuego, que es una ficción. He ahí la riqueza de la metáfora. Una pregunta recurrente nace a raíz de las similitudes entre metáfora, símil y metonimia. La metáfora resalta relaciones de semejanza, reemplazando o utilizando el verbo ser. El símil también resalta semejanzas, pero utilizando la palabra como o parece. Y la metonimia sustituye, al igual que la metáfora, a una palabra, pero en este caso no por su relación de semejanza, sino atendiendo a otras relaciones como en este verso, donde se utiliza la relación parte-todo cuando reemplazamos con la palabra ojos, que es una parte, a toda una persona. Gracias por ver este video, recuerda que el aprendizaje lo hace uno mismo. Si el video te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda, alguna cuestión sobre figuras literarias? ¿No? La metonimia no viene en San Marcos. Metonimia es reemplazo de causa por efecto o efecto por causa, ¿no? En cambio, lo que sí supuestamente va a venir es la sinécdoque. ¿No? La sinécdoque es básicamente pues, el reemplazo del todo por la parte o la parte por el todo, ¿no? Tenemos aquí como ejemplo, ahí está el video, ¿no? Tenemos, ¿cómo se llama esta desgraciada cosa? No, Perú juega hoy día contra Uruguay, si mal no me acuerdo, ¿no? Pero hoy día juega contra Uruguay. Pero claro, pues no es todo el Perú, como tampoco pues, es todo Uruguay, ¿no? No te vas a agarrar a pelotear con Luis Suárez o Edison Cavani, ¿no? Básicamente no, pues, ¿no? Va a ser la selección peruana de fútbol contra la selección uruguaya de fútbol, ¿no? Esa va a ser la diferencia, que tú vas a poder disfrutar de su sana distancia, porque como no tienes ninguna de las dos vacunas, no podrás ni ir al estadio. Prácticamente, esa es la situación. Entonces, esta es la... Aquí, ¿no? Esperando las benditas vacunas. Es como esa de esa telenovela de esa señora con una pistola. ¡Vacúname! Estoy a, estoy a 5 días de ir al Ministerio de Salud con mi pistola y hacer eso. ¿No? Este básicamente, pues, ¿no? A géneros literarios siempre viene. No, aunque claro, la incógnita con las obras literarias es que ¿va a venir o no va a venir? O sea, se va a limitar a esas dos obras que antes mencionaste, se va a limitar a esas dos obras, ¿no? El Mundo de Sancho y Ajena y La Ciudad y los Perros, o va a extenderse, ¿no? Va a tomar otros temas, otras obras aparte, ¿no? Al menos no al nivel de estas dos principales, podría venir. Entonces, ese es lamentablemente lo que queda como incógnita y que veremos resuelto pues a través de lo que es el examen, ¿no? Esa es la cuestión aquí. Los Heraldos Negros es poesía. Los Heraldos Negros es poesía, ¿no? Ahora bien, no, también aquí quiero compartir otro video que nos va a ayudar y después de este video, ¿no? Justamente como también como va a venir, son dos obras narrativas, entonces como para profundizar también un poco en ello, ¿no? Y en base a eso procederé a señalar las diferencias entre el mundo de Sancho y Ajeno y la ciudad y los perros, como para hacer una pequeña comparación en líneas generales.
Hola amigos de YouTube, hoy veremos los tipos de narradores o puntos de vista en una narración. No es lo mismo autor y narrador. El autor es el creador o persona real que escribió el texto y el narrador es un personaje creado o voz ficticia que nos cuenta las acciones o hechos. Tomando en cuenta a Genet y su clasificación de los narradores, de acuerdo a su participación en la historia o diégesis, los clasificaremos en dos categorías: el narrador heterodiegético, que no es parte de la historia, y el narrador homodiegético, que sí participa en ella. Dentro de los narradores heterodiegéticos tenemos al narrador omnisciente y el narrador objetivo, también conocido como observador. El narrador homodiegético se presenta como el narrador testigo y el narrador protagonista. Este último es también conocido como autodiegético, ya que narra su propia historia. Definamos estos tipos de narradores de acuerdo a la figura. El narrador omnisciente es como un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Nos puede narrar desde las acciones hasta los sentimientos de los personajes. Veamos este fragmento de la Metamorfosis. Gregorio ya no comía casi nada. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. Se puede observar que el narrador sabe todo lo que le suceden a los personajes, incluso nos da cuenta sobre los sentimientos de Gregorio. El narrador objetivo es como una cámara que solo se encarga de registrar los hechos y describirlos. Se diferencia del narrador omnisciente, ya que en este caso no se narran sentimientos ni se juzgan a los personajes, solo se narrará fríamente el hecho. Veamos este texto de Camilo José Cela. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Nota que el narrador solo se encarga de describir los hechos como si una cámara nos diera cuenta de lo que registra. El narrador testigo es aquel que, como vimos, sí está presente en la historia, pero no es el protagonista, sino un espectador que lo acompaña. Se encarga de narrar principalmente lo que le sucede al protagonista que él ve. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y, metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. Notamos que la historia es ahora narrada por Watson, quien sí participa en la historia, pero el protagonista es Sherlock Holmes. El narrador protagonista se presenta cuando el personaje principal narra lo que a él le sucede, es decir, nos cuenta su propia historia y es el centro de ella. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. En este fragmento, el narrador nos está contando su propia historia. Según la persona gramatical que predomina en cada narrador, podemos ubicar a los dos primeros en tercera persona y a los dos últimos en primera persona. Debemos añadir también algunos otros casos. El narrador en segunda persona suele poner al lector como protagonista, o también puede realizar una autorreflexión. Según sea el caso, podemos ubicarlo como protagonista si fuera autorreflexivo, o testigo si el lector fuera el protagonista. Incluso puede ser un narrador heterodiegético. Observemos el siguiente texto. Lees y relees el aviso, parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás.
La narración no siempre se da desde una sola perspectiva. A veces más de un narrador nos cuenta los hechos según su versión. A esto le llamamos perspectiva múltiple o enfoque narrativo múltiple, ya que hace saltos de un narrador a otro. Un ejemplo claro es la novela de Faulkner, donde 15 narradores cuentan sus versiones del mismo hecho. Pero este cambio puede hacerse incluso en un mismo párrafo. Veamos el siguiente ejemplo. Todavía llevaban pantalón corto ese año. Aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del terrazas. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Si el video te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Gracias por la ayuda. Ahora bien, tenemos pues estos tipos de narradores, ¿no? ¿Qué tipo de narrador utiliza El mundo es ancho y ajeno? Primero que no encontré un buen video sobre estructura narrativa. Eso es lo que nos ha podido dar. ¿Qué tipo de narrador utiliza El mundo es ancho y ajeno? No, en El mundo es ancho y ajeno no hay perspectivas múltiples, ¿ah? No. Objetivo tampoco. Omnisciente es un narrador en tercera persona, aunque sigue a varios personajes, eso sí es cierto, persigue a varios personajes, ¿no? Cada uno por su propio rumbo, no tanto en Rumi como cuando se da el éxodo o cuando Benito Castro deambula por el campo. En cambio, ¿qué tipo de narrador utiliza, no, Mario Vargas Llosa en La ciudad y los perros, de City and the Dogs? Múltiples, aquí sí él utiliza múltiples narradores, ¿no? Tenemos como narradores a Alboa, a Teresa, a los tres protagonistas. ¿Quiénes son los tres protagonistas de la obra? Poeta Jaguar, el esclavo, ¿no? Aparte de ellos, ¿no? Aparte de un narrador en tercera persona, ¿no? Entonces se va intercalando así, de distintas maneras, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tipo de estructura utiliza El mundo es ancho y ajeno? ¿No? Utiliza una estructura cíclica, utiliza técnicas literarias, utiliza una estructura más clásica. Hay flashbacks, hay técnicas narrativas ahí en la obra. En El mundo es ancho y ajeno. Cíclica, ¿no?
¿no? Utiliza el mundo hecho y ajeno una estructura tradicional, inicio, nudo y desenlace, ¿no? Lo que se llama también una estructura decimonónica. Decimonónica significa siglo XIX. Decimonono es 19, siglo XIX, ¿no? La literatura del siglo XIX, ¿no? Cíclica, se va repitiendo la misma estructura, la misma cuestión. Recuerden, el mundo es hecho y ajeno. El mundo es hecho y ajeno, ¿qué digo? 100 años de soledad. 100 años de soledad. ¿No? Utiliza una estructura cíclica, que se van repitiendo los acontecimientos, los personajes también están, no, los personajes también no van repitiendo nombres y con ello van repitiendo actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿no? Técnicas narrativas utiliza Mario Vargas Llosa. Flashback, ¿no? Otras técnicas más. Pasos comunicantes, dato escondido, múltiples narradores, ¿no? Entonces, monólogo interior utiliza pues una estructura mucho más vanguardista, mucho más compleja que la que desarrolla Ciro Alegría pues en su narrativa. Esas son las principales diferencias en cuanto a la estructura, en cuanto a la forma en la obra. ¿Alguna otra duda final, jóvenes? ¿Alguna cuestión que quieran ver? Es el momento de las dudas. No, Un mundo para Julius no viene desde hace mucho tiempo. En realidad, justamente lo más contemporáneo que he utilizado, pues, la San Marcos es de Ángel de Congate, publicado en el 82, aunque lo consideran como un autor de los 60. Sí, está muy, muy desfasado. ¿Algún otro de jóvenes? Sí, aunque claro, ahora se llama ahora esta época es denominada la posmodernidad. Nosotros somos posmodernos. Tendrían que, para más detalle en ello, deberían preguntar a su teacher de filosofía o de historia. Vivimos en los tiempos de la posmodernidad, la caída de los grandes ideales, no la pérdida de las narrativas, la comercialización, materialización de todo, ¿no? Lo que es el aspecto de lo inmediato, ¿no? Los debates ahora sobre lo que es la virtualidad, ¿no? Y lo que es la construcción de lo poshumano. Curiosamente hemos pasado a ser realmente materiales y al mismo tiempo pasamos a ser virtuales. Esa es otra cuestión, esa es otra cuestión. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No, jóvenes? Entonces culminamos la clase de hoy. Cuídense, relájense, tranquilos, respiren, ¿no? A veces la gente no sabe, nos olvidamos de saber respirar. Nos veremos en una próxima oportunidad. Usen doble mascarilla,
lávense las manos, báñense. Nos vemos, ¿no? Goodbye. También me despido de la Miss. Capaz los vemos mañana. Hasta luego. Y que Perú gane. Nos vemos. Bye.